Dios les bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos que sintonizan esta plataforma del mensaje que será predicado hoy. Estamos aquí en el Distrito Central de Seattle, en el estado de Washington, contentos, felices. Dios ya nos comenzó a bendecir con una rica lluvia y esta semana eso simboliza que habrá una lluvia de bendiciones. Bienvenidos a todos los que se conectan a nuestra transmisión de hoy. Estamos contentos porque predicaremos una semana titulada El Toque del Maestro. Estamos felices y esperamos que cada uno de ustedes pueda obtener esta gran bendición del cielo. Agradecido con el pastor Felipe Andino, quien nos ha invitado para estar compartiendo esta semana con cada uno de ustedes. Y por supuesto, a nuestros hermanos de otras conferencias, de otros estados, de otros países que se conectarán con nosotros, bienvenidos para que juntos podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a orar nuevamente y así poder abrir la palabra de Dios, anunciando de antemano que hoy nuestro mensaje o programa por la tarde será a partir de las 7 de la tarde y ya a partir de mañana será a las 7:30. Así que te esperamos. Invita a tus amigos, invita a los hermanos de la iglesia y que con toda tu familia, tus niños, tus vecinos, tus amigos, podamos juntos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. El mensaje de esta mañana tendremos como fundamento la palabra de Dios. Hablaremos del manual de la vida y allí vamos a sentar la base de lo que Dios nos quiere decir en esta semana. Te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Querido y amante Padre que estás en el cielo, Dios, gracias por ser bueno con cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, pedimos la unción de tu Espíritu Santo y que en este lugar podamos sentir, Padre, que tú te mueves con nosotros y que también a través de esta señal, hasta donde lleguemos, las personas puedan recibir bendición del cielo. Al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que unjas nuestros labios con un carbón encendido. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amigos, todo lo que nosotros compramos, artículos, cuando compras una televisión, cuando compras una bicicleta, cuando compras un armario, una mesa, etcétera, etcétera, cuando abres la caja, te encuentras con el manual de instrucciones. ¿Para qué es ese manual? Ese manual es para que tú puedas armarlo muy bien, que no te sobren piezas ni tornillos, que puedas darle un mejor uso a ese artículo y así pueda ser un uso justificado. Cuando Dios creó al ser humano, también Dios nos dio un manual de la vida para que podamos andar bien, para que no tropecemos, para que no andemos en oscuridad, para que no suframos, para que evitemos el dolor. Y en esta hora, en esta mañana, quiero decirte que el manual de la vida es la santa palabra de Dios. Así lo dice el salmista David en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso necesitamos andar esa luz. Necesitamos tener esa lámpara para no tropezar. Y si tropiezas, que tú entonces puedas saber cómo poder levantarte. Oh, queridos amigos y hermanos, eso es una grande bendición. Como dije, hoy hablaremos acerca de ese libro más antiguo, pero con un mensaje muy nuevo para nuestra vida. ¿Qué tiene este libro que da paz, esperanza y también nos ofrece la salvación? ¿Qué contiene este libro que permanecerá para siempre y nunca se terminará? Hoy lo veremos a la luz de la Biblia. Quizás, querido amigo y hermano, tú te preguntarás, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es ese libro? Es más, algunas personas han llegado a decir que el papel aguanta con lo que le pongan, que la Biblia es un libro escrito por hombres y que no tiene mucho significado.
Oh, querido amigo y hermano, no te equivoques. La Biblia, las Sagradas Escrituras, son el libro sagrado para el cristiano. Mire este otro concepto. Es la joya más preciosa de la cultura y del pensamiento humano. Es el manual de Dios para la vida del hombre. Es la revelación de Dios para el ser humano. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Conceptos significativos que no se aplican a ningún otro libro y a ninguna otra colección de libros, sino solamente a las Sagradas Escrituras. La palabra Biblia, querido amigo y hermano, se deriva del plural biblión, que significa literalmente los libros. De allí pasó al latín y a otras lenguas como una palabra singular femenina que hoy conocemos como Biblia. La Biblia contiene 2 testamentos, pero la palabra testamento como que se escucha muy raro para nuestro lenguaje de hoy en día. Bueno, en el original significa o se escribe berit, que significa pacto o alianza. Eso quiere decir que la Biblia se escribió en 2 pactos o en 2 alianzas, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y esos 39 libros fueron escritos en papiros, en rollos y también en un lenguaje conocido o en una lengua conocida como el hebreo. El Nuevo Testamento o la Nueva Alianza contiene 27 libros que fue escrito en su lengua original griego y un poquito también allí de arameo, como cuando Jesús le dice Talita Cumi a esta niña y la resucita, y algunas otras expresiones más. La Biblia, queridos amigos y hermanos, fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 hombres, todos unidos y guiados por el poder del Espíritu Santo. Dentro de esos hombres o esos escritores estaba allí principalmente el carpintero divino, pero también habían agricultores, habían también allí gente pescadora, habían legisladores, reyes, poetas, reinas, que todos juntos, guiados por el Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, escribieron la palabra de Dios para ti y para mí. Oh, queridos hermanos, el centro de la Biblia no es ni Abraham, no es ni Moisés, ni es Pablo. El centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, aparece un pensamiento muy directo a lo que yo estoy mencionando hoy en día. Ese es un texto muy conocido y si no lo conoces, en un momento aparecerá quizás en pantalla para que tú puedas leerlo. Pero también puedes tomar tu Biblia allí con tus hijitos, con tu esposo, tu esposa. Puedes tomar la Biblia y leer San Juan 5:39. La palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Oh, queridos hermanos, a mí me impresiona saber que la historia de la humanidad está dividida en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Cuando lees libros de filosofía, cuando lees literatura de ciencia, cuando vas por libros de educación o de medicina y te encuentras allí con hombres y mujeres que descubrieron cosas, ellos te dicen, vivieron antes de Cristo o vivieron después de Cristo, porque en la historia, el centro de la historia es Cristo Jesús, como en la palabra de Dios, el centro de la Biblia es también nuestro Señor Jesucristo. Oh, queridos amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes un soneto bíblico que me encontré y me llama mucho la atención. Y el soneto dice así: este libro es la mente de Dios, la condición del hombre, el camino a la salvación, el fin horrendo de los pecadores y la felicidad del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son permanentes, sus historias son verídicas y sus decisiones inmutables. Y escucha esto:
Léelo para ser sabio, créalo para estar seguro y practíquelo para ser santo. Me gustaría que tú y yo practicáramos estas palabras. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, pero practícalo para ser santo. No tengas una Biblia solamente por tenerla. No tengas una Biblia como un amuleto en la parte de atrás del carro o en la entrada bonita de la sala de tu casa. No, la Biblia es para leerla, la Biblia es para creerla y la Biblia es para practicarla. Si tú la lees, entonces serás sabio. Si tú la crees, entonces estarás seguro de lo que estás haciendo. Y si tú la practicas, entonces tu vida será una vida santa para la honra y la gloria de Dios. Oh, me acuerdo de aquella viejita de la anécdota que una vez le visitó un vendedor de libros, un colportor. Y cuando le preguntó el colportor si tenía una Biblia, ella dijo, hasta un poco molesta, claro que tengo una Biblia. Entonces le dijo al nieto, fulano, búscame la Biblia por favor que está en el armario. Y cuando el nieto le trajo la Biblia a esta santa abuelita, ella abrió la Biblia, una Biblia toda polvosa, toda llena de telarañas, y encontró sus lentes y dijo la anciana, ¡oh, mis lentes! Hace 3 años que los había perdido y por fin los encuentro. ¿Qué te quiere decir eso? Que tenía 3 años de no abrir la santa palabra de Dios. Tú puedes tener una Biblia o varias Biblias. La pregunta es, ¿la lees? Tú puedes leerla, pero la pregunta es, ¿tú le crees a la palabra de Dios o crees más en la ciencia y lo que los seres humanos dicen? Si no la practicas, entonces no has hecho nada. Por eso te invitamos para que tú puedas buscar en la Biblia lo que Dios, el mensaje, la carta de amor y el manual que Dios ha dejado allí para tu vida y para mi vida. La Biblia, queridos hermanos, tiene su historia. Y la historia de la Biblia es eterna, porque la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Y Dios no tiene principio ni fin. Su palabra no tiene principio y fin. Así es que la Biblia es eterna. La historia de la palabra de Dios es que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, si lees conmigo. En esa parte de la historia de Pablo y Timoteo, Pablo le dice en la segunda carta a su hijo espiritual acerca de la eternidad y la autoridad que la palabra de Dios tiene como ningún otro libro. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, allí Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir e instruir en justicia a fin de que todos sean salvos. La historia de la Biblia es impresionante y yo no sé si tú te has preguntado, ¿cómo la Biblia llegó a nuestras manos? La Biblia se escribió en el lenguaje que la estoy leyendo. Te voy a contar un poquito sobre ello. Ya te mencioné que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Bueno, las primeras traducciones del Antiguo Testamento al latín y después toda la Biblia al latín, esto se dio específicamente en el año 405 después de Cristo. Y a esa traducción se le llamó la Vulgata Latina, porque venía, según en esos tiempos, en una lengua común del pueblo o vulgar del pueblo, según ellos. Y esta traducción de la Vulgata Latina se hizo a mano, pero después, muchos años después, se puso a la imprenta y allí por primera vez la Biblia en latín salió de una imprenta en el año 1456, allá en Mainz, Alemania.
Y quien estuvo a cargo de este proyecto fue nada más y nada menos que Juan Gutenberg. Y allí entonces ya la Biblia empezó a proliferarse. Dicho sea de paso, esta Biblia original se encuentra en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, aquí de Norteamérica. Si un día la quieres conocer y estás paseando por ese lugar, puedes ir allí y allí tienen ese original ejemplar. La Biblia, queridos hermanos, después de todo, la palabra del Señor es la versión que nosotros necesitamos para poder conducirnos en nuestra vida. Las versiones más confiables y originales son las siguientes. En inglés tenemos la King James Version o la versión del rey Jacobo. Esa se hizo en el año 1525 en honor precisamente al rey Jacobo o a King James. También tenemos en el español la versión Reina Valera. Una vez hablando sobre esto, me dijo una persona que le estaba dando esta presentación, me dice, ¿y quién es esa señora Reina Valera? Le digo, no, eso no es ninguna señora. Lo que pasa es que hubieron dos personas que estaban involucradas en esta traducción de España. Y uno de ellos era Casiodoro de Reina y el otro era Cipriano de Valera. Esto sucedió en el año 1602 y así llegó la Biblia en el español para cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo la palabra de Dios ha venido y la han querido destruir, pero nadie la podrá destruir. Ya dijimos que es eterna. La palabra de Dios, queridos hermanos, a través de la historia ha sufrido diferentes embates y han querido apartarla porque la Biblia te hace sabio. Y en esta hora quiero decirte que la palabra del Señor tiene todo lo que necesitas para tu vida. Tiene los temas más importantes que tú quieras saber. Si quieres saber del amor, puedes leer 1 Corintios. Si quieres saber acerca de construcción, puedes leer el Arca de Noé. Si quieres saber acerca de los padres y los hijos, allí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay muchas cosas importantes para ti y para mí. Si quieres saber de relaciones matrimoniales, lee Cantar de los Cantares. Si quieres saber acerca de los tiempos finales, lee el libro de Daniel y Apocalipsis. Si quieres saber acerca de los poemas, lee los Salmos. Bueno, podría pasar aquí mucho tiempo haciéndote una lista larga de lo que la Biblia presenta para tu vida y presenta para mi vida. Entonces, hoy quiero en mi próxima participación del mensaje estudiar junto contigo cuáles son los beneficios de leer la Biblia. Y fíjate qué interesante, puede que hayan referencias en otros textos de la Biblia o en otros libros de la Biblia. Pero las referencias que te voy a dar hoy casualmente están en el capítulo 119 del libro de los Salmos. Así es que te invitaré para que busques en la palabra de Dios el libro de los Salmos en el capítulo 119. Acompáñate, ven conmigo y entonces vamos a ver los beneficios que adquirimos al leer la santa palabra de Dios. Vamos a buscar aquí, mientras también tú te preparas, Salmos 119 y así vamos a leer los beneficios que la palabra de Dios tiene. Mientras algunos hermanos quizás buscan su Biblia, algunos amigos están preparando la Biblia para ver si es cierto lo que vamos a decir, que es muy importante. Y quiero hacer un paréntesis antes de entrar a este detalle. Queridos amigos y hermanos, todo lo que te digan de las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas religiosas, que puedan comprobarte con la palabra del Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando Él fue tentado 3 veces. Las 3 veces Jesús le contestó al enemigo, escrito está. Y yo te invito, amigo y hermano, no importa de la iglesia que tú seas, o si no asistes a ninguna iglesia, que tú puedas confirmar todo lo que te dicen a la luz de la Biblia. Y hoy, esa será nuestra tarea, ese será nuestro trabajo. Y el Salmo 119, quiero darte algunos datos de ello, es el capítulo más largo de las Sagradas Escrituras. El Salmo 119.
También quiero decirte que a través del Salmo 119, hoy vamos entonces a conocer las bendiciones que tú y yo podemos tener si tan solo leyésemos y meditáramos y practicáramos un versículo de los que yo te voy a dar cada día. Tú tendrías la semana perfecta. Y vamos a empezar entonces con el número 1 o el primero. La primer ventaja o beneficio de estudiar la palabra de Dios es que la Biblia te mantendrá alejado del pecado. ¡Qué lindo! Y el versículo 11 del capítulo 119, mira cómo lo dice. Recuerda, primer beneficio, nos mantiene alejados del pecado. ¿Tú no quieres pecar? ¿No te quieres envolver en el pecado? La palabra del Señor lo registra así. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué es dicho? Dicho también se entiende como precepto. Dicho se entiende como mandamiento o las palabras de nuestro Dios. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Así que lo primero que nosotros recibimos cuando leemos la palabra de Dios es que nos mantenemos alejados del pecado. Vamos al beneficio número 2. La Biblia quitará tus cargas. Hay gente que vive en este mundo que termina la semana y comienza otra y siente su cuerpo pesado, lo siente cansado, muchas situaciones difíciles en la vida. Si tú lees la palabra de Dios, entonces se quitarán tus cargas. Versículo 28 del capítulo 119. Mira cómo la palabra del Señor lo expresa. Dice así, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es una carga emocional. Es un fardo de cosas que tú llevas en tu espalda cada día cargando. Son las 6, 7 de la mañana, el día está comenzando y tú como que no descansaste. ¿Qué pasó? Bueno, el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Gloria sea el nombre de Dios. El beneficio número 2 es que tus cargas se alivianan, tus cargas se van. Eres una nueva criatura, eres una persona libre porque estás en Cristo Jesús. Beneficio número 3 es el versículo 105 y este es un texto muy conocido por la cristiandad. Dice que la Biblia guiará tus pasos. Oh, cuántas personas caminan hoy por senderos equivocados. Oh, cuántas personas caminan hoy por caminos que nunca debiesen de haber entrado. Si tan solo hubiesen tenido la dirección de la palabra, entonces ellos hubiesen tenido una mejor sabiduría, un mejor conocimiento para poderse guiar. Y el texto dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo recuerdo aquellos años allá en nuestro pulgarcito de América, donde vivíamos en una casita allá en El Salvador, donde no había electricidad y donde teníamos que alumbrarnos con un candil o con una antorcha de querosén o de gas. Y yo recuerdo que de la ciudad a la casa habían más de quizás 1 kilómetro para poder llegar. Era oscuro, era terrible el camino. Y cuando estaba relampagueando, cuando empezaba a llover, era para nosotros una alegría porque el relámpago nos iluminaba el camino y podíamos ver a la distancia que no había ningún peligro. Oh, queridos amigos y hermanos, la Biblia es esa luz que tú necesitas. Hay negocios que tú quieres emprender, hay familia que tú quieres construir, hay relaciones que tú quieres hacer. Necesitas la sabiduría del cielo y así no fracasar. Y tú quizás estarás diciendo, pero yo conozco cristianos que han fracasado. O yo he puesto en práctica eso y he fracasado. Bueno, entonces esa luz necesitas tenerla más en tu vida. Y si te caíste, entonces te enseñará cómo levantarte. Vamos al beneficio número 4. La Biblia te trae gozo. Así lo expresa el Salmo 119, 111. Oh, hay gente que todos los días anda aburrido, anda enojado, de mal humor, etcétera, etcétera. Pero los que leemos la palabra de Dios y comenzamos el día leyendo la palabra de Dios, entonces mira lo que dice el Salmo 119, 111. Dice,
Por heredad he tomado tus testimonios, tus dichos, tus preceptos para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Alabado sea nuestro Dios. Oh, queridos amigos, ¿quieres tener gozo? Lee la palabra del Señor. Allí encontrarás lo que tú andas buscando. Vamos al quinto beneficio de estudiar la palabra del Señor. Acompáñame. Estamos en el Salmo 119, versículo 130. El quinto beneficio es que la Biblia te guiará a la sabiduría. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Oh, ya tú lo sabes. La inteligencia es terrenal y viene de los hombres, pero la sabiduría es celestial y viene de Dios. Ahora te pregunto, ¿quieres ser inteligente o quieres ser sabio? Yo conozco mucha gente inteligente que no habla de la palabra de Dios, pero conozco muy pocos sabios que se dirigen por la palabra del Señor. Entonces, hoy dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras o de tu palabra alumbra. Y luego dice, hace entender a los simples. Oh, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es más poderosa de lo que tú piensas. He conocido gente sin estudio, he conocido gente desletrada, he conocido personas que no han tenido educación académica, pero son personas instruidas por el manual de la vida. He conocido gente que nunca fue a la escuela, pero hoy saben leer, porque el Espíritu Santo los guió a conocer la O, la A, la P, la Z en la Biblia, y hoy saben leer gracias al poder de la palabra de Dios. He conocido mucha gente que nunca tuvo una educación aquí en esta tierra, pero han sido educados por el Maestro. Líderes de iglesia, ancianos de iglesia, directores de ministerio, que están al frente dirigiendo la obra de Dios y no tuvieron el privilegio de ir a una educación terrenal, pero han sido educados por el Padre Celestial. Así es que este es un beneficio grande, queridos hermanos. Te da sabiduría para poder tomar decisiones, para poder dar consejos a tu familia y a tus seres queridos. Vamos rápidamente a la sexta parte o al sexto beneficio de estudiar. Y yo sé que este te va a gustar. Especialmente hoy en tiempos de enfermedad, de pandemia, situación política, situación económica, situaciones familiares. Dice este beneficio en el versículo 165. Léelo conmigo. Versículo 165. Estamos estudiando el capítulo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Dice el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, tus preceptos, tu palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, lo dije en el versículo 105, tropiezo. Oh, queridos hermanos, este es un texto lindo. Debes de estarlo subrayando en tu Biblia. Debes de prepararlo para que esta semana tú se lo puedas leer a un compañero de trabajo. Tú se lo puedas leer a un familiar. Tú se lo puedas decir por teléfono a un amigo. Tú se lo puedas poner por texto, por Facebook. Ponlo por allí en las plataformas. Di, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Vamos a la séptima. Y como te dije al principio, puede ser una cápsula espiritual para cada día de la semana, los 7 días de la semana. Léelos, estúdialos, pon en práctica y yo sé que tu vida cambiará. El último dice que la Biblia te traerá de vuelta a Dios. Versículo 176. Y vuelvo a repetir, todos estos beneficios los hemos encontrado encapsulados en el capítulo 119 con sus diferentes textos. Hay bendición, queridos hermanos. Este último beneficio es que cuando tú lees la Biblia, dice, te traerá de regreso o de vuelta a Dios. Y tú dirás, pero yo nunca me he alejado o nunca estuve con Dios, nunca he ido a una iglesia, nunca he sido un cristiano. Quiero decirte que todos, en un momento dado de la vida, todos los seres humanos, nos hemos alejado de Dios.
porque desde que tú naciste, tú eres una criatura de Dios. Eres un hijo de Dios. Lo que pasa es que te alejaste, te fuiste. Así lo dice el profeta Jeremías, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos ha elegido como sus hijos. Alabado sea Dios. Pero a veces por las cosas de la vida, a veces por las ocupaciones o por las malas decisiones, nos alejamos de Dios. Pero quiero decirte en esta hora, no hay lugar que tú te puedas ir tan lejos. No hay donde tú te puedas esconder tan lejos que la mano de Dios no te alcance. Y quizás el mensaje de esta mañana es para ti, amigo, que te has alejado de Dios. O el mensaje de esta mañana es para ti, hermano, que estás desanimado en las cosas de Dios. Si lees la palabra, te traerá de regreso a Dios. ¿Qué dice el versículo 176? Dice así: yo anduve errante como oveja extraviada. Oh, mira, yo creo que cualquiera entiende estas palabras. Esto no es profecía, esto no es simbología. No, no, no. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oh, queridos hermanos, esto me hace pensar cuando yo estaba pastoreando allá en el estado de Texas. Una vez visitando la comunidad por allí, dando estudios bíblicos, tocando la guitarra con algunas personas, que me encanta hacer algo como no porque soy pastor, sino en mis actividades personales. Una vez entré, toqué la casa y me abrió una dama. Andábamos con un grupo de hermanos y le preguntamos si podíamos pasar a su casa y tener una pequeña oración, y dijo sí. Y sin yo saber nada de lo que estaba pasando en esa casa, empecé a cantar aquel himno que tú y yo conocemos: aunque en esta vida faltenme riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y aquella dama empezó a decirnos: qué bonito himno. Ese himno, dice, me recuerda cuando yo iba a la iglesia. Oye, eso fue interesante porque yo le pregunté, oh, ¿tú ibas a la iglesia? Dice, sí. Hoy, dice, me casé, tengo una niña y me he alejado de las cosas de Dios. Dice, pero yo iba a la iglesia. Oh, qué bien, le dije. Entonces el Espíritu Santo me iluminó mi mente y me dijo, oh, si esta persona iba a la iglesia, entonces cántale uno de los himnos de la escuela sabática para que le recuerde. Y entonces agarré mi guitarra y empecé a cantar el himno de la escuela sabática. Aquel que dice que hoy comenzamos, en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Y aquella dama empezó a derramar sus lágrimas y le pregunté, ¿por qué lloras? Y me dice, ese es el himno que cantábamos todas las mañanas cuando llegábamos a nuestra iglesita allá en México. Y dice, ese himno me recuerda mi mamá, mi papá, mi familia, que íbamos a la iglesia. Oh, queridos amigos y hermanos, la Biblia dice que esos preceptos, esos mandamientos, esa palabra de Dios que está en tu corazón, nunca se sale, nunca se olvida, nunca lo tiras a la basura. Y por lejos que hayas ido, por lejos que estés de Dios, el Señor con amor eterno te he amado. Por lo tanto, dice la palabra, te prolongué misericordia. Así es que la séptima beneficio de leer la palabra de Dios es que si nos descarriamos, si tenemos días de no ir a la iglesia, si tenemos días de estar lejos de Dios, entonces la palabra de Dios nos recuerda, nos trae y nos vuelve a los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. Oh, queridos hermanos, es una bendición estudiar la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, la que nunca se acabará. Y si se acaba en papel, entonces va a quedar grabada en tu mente y en tu corazón. Por eso el profeta Isaías nos lo dijo en el capítulo 40, versículo 8 claramente. Sécase la hierba, o la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, querido amigo y hermano, permanece para siempre. En esta mañana, en esta noche, en esta semana,
Dios me ha traído aquí a la ciudad de Seattle para predicarte no de una religión, para predicarte no de una iglesia, para predicarte no acerca de una organización, sino que te voy a predicar la poderosa palabra de Dios. Y que cuando el Espíritu Santo te toque, cuando el Espíritu Santo entre a tu corazón, entonces tú decidas ser una hija y un hijo de Dios. Enes Solero escribió el siguiente poema que quiero compartir contigo acerca de la Biblia. Enes Solero escribió: tengo un libro de nítidas páginas que nunca envejece y que siempre está nuevo. Y es que encierra misterios de gloria y da a nuestras vidas divinos consejos. Este libro precioso y sublime es luz para el alma, pan para el hambriento, y es agua de vida que limpia y redime y apaga la sed del sediento. Cuán grande enseñanza, oh libro bendito, me das en las horas de pena y solaz. Oh fuente amorosa del Dios infinito, tú inundas mi vida de gozo y de paz. Tú, Biblia bendita, eres monumento que siempre señalas la ruta ideal. Tú eres la palabra cuyo fundamento descansa en la fuerza del Dios eternal. Salve, libro hermoso, pues por las edades de un siglo a otro siglo permanecerás, aunque el hombre indigno con sus falsedades pretenda ignorar tu eterna verdad. Qué lindo. Este poema ilustra lo que Dios quiere hacer con tu vida y Dios quiere hacer con mi vida. El libro sagrado es el libro de la sabiduría, es la palabra de Dios. Su palabra es el pan de vida, su palabra es el agua de vida, es la puerta que tú necesitas para salir de tu problema, es el camino que tú necesitas para andar en luz y es el final feliz para ir a la Canaán celestial y gozar de una eterna salvación. Quiero hacerte entonces en esta hora un llamado. Quiero hacerte una invitación para que durante todas estas noches me acompañes y que juntos podamos leer la preciosa palabra de Dios. Si vives aquí en el área y nos estás escuchando y quieres que vayamos y compartamos contigo personalmente, pues escríbenos. Ahí está la dirección, ahí aparecen los números de teléfono, ahí aparece quizás algún correo electrónico o ahí en el chat del Facebook donde estás viendo esta transmisión. Escribe que necesitas enderezar tu vida, necesitas darle luz a tu vida, necesitas darle ánimo a tu vida. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer la maravillosa palabra de Dios. Quiero terminar en esta mañana contándote una ilustración de un joven rebelde, de un hijo que ya no quería estar en casa, porque eso suele pasar cuando los muchachos crecen, ya sienten que el cuarto es chico, que la casa es chica, que están incómodos y se quieren ir de casa. Este muchacho, dice la historia, que un día les dijo a sus padres: me voy a ir de casa y voy a ir a experimentar qué es la vida. Sus padres, por más consejos que le dieron, dice que en la historia que el joven no quiso escuchar. Llegó el día de la partida y su mamá, dice la historia, que le dijo a su hijo: hijo, yo no tengo dinero para darte, no quisiera que te vayas. Quisiera que estuvieras aquí con nosotros porque todavía no estás preparado, pero si tú has tomado esa decisión, que Dios te bendiga. Solo quiero pedirte un favor. Te voy a regalar este libro y quiero pedirte que en los momentos más difíciles de tu vida, que cuando ya no puedas más, cuando estés más necesitado,
te voy a pedir que lo abras, porque en él vas a encontrar lo que tú andas buscando. Y ya usted sabe cómo el muchacho respondió. El muchacho dijo, yo sé, mami, que tú me ibas a dar una Biblia, tú eres religiosa, y está bien. Y de mala gana agarró la Biblia, la puso en su equipaje y se fue. Y allá comenzó a vivir. Empezó la vida. Como el hijo pródigo, estaba viviendo, contento, feliz, todavía tenía lo que llevaba, pero un día, como lo dice Lucas 15, comenzó a faltarle. Porque yo quiero decirte algo, amigo y hermano, en esta vida. Tú puedes tener de todo. Tú puedes tener y estar rodeado de todo lo que necesitas. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, no tienes nada. Porque en esta vida todo se acaba. Llega el momento en que vas al hospital. Llega el momento en que estás en la cárcel. Llega el momento en que estás en necesidad y no tienes nada. Aunque lo tienes todo. Pero ningún dinero, ni ninguna riqueza de este mundo puede comprar la felicidad que tú necesitas. Y eso ocurrió en este muchacho. Dice la historia que comenzó a faltarle. Y empezó a faltarle. Buscaba trabajo y no encontraba. Empezaban a venir algunas dolencias y enfermedades a sus cuerpos, enfermedades emocionales, psicosomáticas, etcétera, etcétera. Y dice la historia que ningún amigo le acompañaba, porque eso es así. Cuando tú tienes mucho, tienes muchos amigos. Cuando no tienes nada, nadie está contigo. Porque hay un viejo y conocido refrán que dice, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Y este muchacho empezó a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Pasó un día, pasó una semana, pasó un mes. Y cuando ya no podía más y cuando no sabía nada que hacer, le daba vergüenza regresar a la casa de su madre, entonces se acordó. ¿Adivina de qué? Del libro que dijo él. Mami me dio un libro y me dijo que cuando yo estuviese en necesidad, voy a ver qué hay en ese libro. Tomó la Biblia y abrió la palabra de Dios. ¿Y cuál fue lo más impresionante para él? Que cuando abrió la Biblia, queridos amigos, entre las páginas de la Biblia habían billetes de a 20, billetes de a 50, billetes de a 100. Y aquel muchacho, impresionado, y dijo, razón tenía mi madre. Y me dijo que aquí encontraría lo que yo necesitaba. Claro, de una forma literal, encontró billetes. Pero en cada página que su madre le había depositado un billete, le había subrayado un texto como los que yo tengo subrayados en mi Biblia, donde le daban paz y esperanza para su corazón. Y aquel muchacho agarraba el billete y leía. Le daba vueltas a la página, agarraba el billete y leía. Y cada texto que leía era paz para su corazón. En esta hora, queridos amigos y hermanos, quiero decirte que el mensaje para ti y el mensaje para mí es el mismo. Cuando Dios nos creó y nos puso en este mundo, también nos puso este manual. Y hoy te dice, cuando tengas un momento de necesidad, cuando tengas un momento de angustia, de dolor, ahí está ese libro, allí está la Biblia. En él encontrarás lo que andas buscando. Léelo, estúdialo y practícalo para que entonces tu vida sea completa en el Señor. Si hay alguna persona que necesita que oremos por él, si hay alguna persona que necesita que oremos por tu familia, si hay una persona que necesita que oremos por tu salud, no encuentras trabajo, estás tomando algunas decisiones, escríbenos. Y al final de este programa estaremos orando. Al final de cada noche haremos un altar de peticiones. Porque no te tenemos aquí con nosotros, pero te tenemos ahí en la pantalla. Y queremos saber que detrás de estas cámaras, queremos saber que detrás de estas luces hay un corazón atribulado. Hay una familia que necesita. Hay una persona
que está en condiciones de que Dios puede extender su mano. Te invitamos a que puedas meditar en este canto que vamos a escuchar ahora, para que así puedas tomar tu decisión de poder estudiar y encontrar en ella lo que andas buscando. Que Dios te bendiga y te esperamos ver cada noche de esta semana. Jehová me dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito, porque en la oscuridad yo veré a Jehová. Estoy en tus manos, Señor, porque tú sabes, Señor, enfrentaré los problemas que vengan, porque tú sabes, Señor, que pondré mi confianza en ti, Dios, porque Jehová será mi fortaleza, y aunque me muera hoy, veré al Señor. Porque tú sabes, Señor, que enfrentaré los problemas que vengan. Porque tú sabes, Señor, que pondré mi confianza en ti, Dios. Porque tú sabes, Señor, que enfrentaré los problemas que vengan. Porque tú sabes, Señor, que pondré mi confianza en ti, Dios. Que pondré mi confianza en ti, Dios. Que pondré mi confianza en ti, Dios. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Qué maravilloso. Gracias al pastor Felipe Andino, que nos ha deleitado con ese video canto acerca de que toda nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana de día sábado. No olvides, te esperamos hoy a las 7 de la tarde para nuestro mensaje de nuestra campaña evangelística titulada El Toque del Maestro. Haremos una oración pidiendo al Señor por más de 75 personas en vivo que estuvieron conectadas en nuestro Facebook de aquí del Distrito Central de Seattle. Pero sabemos que usted ha compartido con otros países, con el Watch Party, Share, etcétera, etcétera. Y sabemos que muchas personas han recibido la bendición de hoy. Finalizaremos con una palabra de oración. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de la pandemia, tú provees medios de cómo evangelizar a otros, de cómo llevarlos a tus pies, de cómo darles esperanza, de cómo darles ánimo a la luz de las Sagradas Escrituras. En esta hora, Señor, quiero pedirte una bendición por más de 70 personas que puedo ver que estuvieron en vivo con nosotros hoy, y muchas otras personas alrededor del mundo que sabemos que se han conectado a nuestra señal. Bendícelos, y que en esta semana, si ellos tienen alguna necesidad, un desafío en la vida, que tú puedas enviarles a través de tu palabra, luz de cómo poder salir hacia adelante. Gracias, te lo imploramos todo en el sagrado nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
el Señor Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer